Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde conversamos y conocemos a las mujeres líderes de la transición energética y la acción climática de Latinoamérica. Hoy tendremos una invitada de lujo que nos acompaña desde México, quien cuenta además con una mirada holística sobre el proceso energético de su país, porque ha estado involucrada desde el sector público, privado y la academia, emprendedora. Bueno, ahí conoceremos también harto más de ella, pero antes de presentarla, como siempre, saludar a nuestros queridos patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile y la iniciativa internacional Women Energize Women, como también, por supuesto, a Pollux Comunicaciones, la agencia que lleva adelante este programa todas las semanas. Les invito a que nos sigan en LinkedIn como Agencia Pollux y en Instagram como Agencia-Pollux. Y tras los saludos de siempre, la presento entonces a ella, Carla Cedaño Villavicencio, destacada académica mexicana, reconocida por su labor en innovación, bien digo, sostenibilidad y energía con perspectiva de género. Es ingeniera en sistemas electrónicos y realizó estudios de posgrado en ciencias computacionales y medicina genómica, contando además con un doctorado en ingeniería y ciencias aplicadas con especialidad en materiales. Ha desempeñado roles clave en instituciones académicas, gubernamentales y privadas y actualmente es responsable del Laboratorio de Innovación y Futuros del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, o más conocida como UNAM. Carla, muy bienvenida. La verdad que es un honor para mí particularmente y para Girl Power contar contigo esta jornada. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de poder platicar contigo y con ese entusiasmo que desbordas, pues listísima para poder platicar un poco más y aprender de manera conjunta qué hacer, cómo hacer y cómo vamos las mujeres en el sector. Me encanta. Además, nosotros, voy a hacer un disclaimer, tuvimos una conversación previa a la entrevista y la verdad es que es apasionante escucharle y quiero que ustedes también tengan esta experiencia de conocer sobre su trayectoria y por supuesto lo que estás haciendo también. Carla, comentábamos, tengo 30 minutos, así que yo voy como avión. Señalábamos que has trabajado en la academia, en el sector privado, en el gobierno incluso también, y ahí sería súper interesante conocer cómo se han complementado estas experiencias para poder lograr esta visión integral sobre sostenibilidad, energía limpia y equidad de género que se entrelazan en todo lo que tú haces a diario, ¿no? Claro, sí, me gusta mucho cómo lo planteas porque efectivamente esta multisectorialidad que me ha tocado, porque tampoco voy a presumir en que la busqué, realmente como mujer, pues vas encontrando el espacio que el patriarcado te deja, ¿no? Y puede ser el que no te deja, ves cómo te insertas. Y la verdad es que hoy día lo agradezco muchísimo porque es un rompecabezas y es como un caleidoscopio que te deja ver distintas miradas porque he sido parte del gobierno estatal, he sido parte de empresas, de instituciones privadas, públicas. Entonces hay un nivel de empatía muy interesante que logras cuando desde cualquier punto de vista puedes decir, quiero proponer esto, quiero hacer esto, pero ¿cómo lo ve tal o cual sector? Entonces creo que ese nivel de empatía te da una comprensión, no quiero decir completa porque sería muy petulante de mi parte, pero sí te deja sentir, más que entender, hasta sientes cómo reaccionan los sectores y eso conforme vas avanzando en la vida es muy útil porque entonces tus propuestas, tus proyectos, hasta las conversaciones, pues tienes una idea de cuál es la dificultad del otro lado para poder hacer que sea más fluida y más tersa la conversación, la negociación o la propuesta. Ahora tú, quiero destacar algo también, o que lo conversemos acá, también lo conversamos antes. Evidentemente los conocimientos totales no los vas a tener, porque además tú misma señalas que eres una persona que está en constante aprendizaje. Ocupaste una palabra la otra vez que no me acuerdo cómo era, si la podemos recordar hoy día, claro, que justamente diletante. Reforcemos lo que te interrumpí. Sí, diletante.
diletante. Entonces, en la práctica, alguien te definió como diletante. Ahí cuéntanos que al principio te hizo como ruido, después dijiste, oye, pero lo soy. ¿Qué significa eso? Y en el fondo también eso Sí, aporta en este conocimiento constante que vas a seguir claro. desarrollando, sin duda. Sí, fíjate que fue justo, trabajaba yo en gobierno estatal, tenía 30 años y estaba yo trabajando con la comunidad académica, que como sabes es una comunidad en mi estado particularmente muy sólida, muy grande, muy sólida, muy proactiva. Y una persona de una universidad, cuando hablaba de nuestra quehacer desde el gobierno estatal, cómo estábamos tratando de trabajar con la comunidad, vinculando a esta comunidad académica, pues te digo, muy sólida, con muchas ganas de hacer cosas, pero pues al final académicas y académicos. Y decía que éramos, mi jefa y yo, diletantes. Entonces busqué rápido en el diccionario qué era eso, porque yo nunca había oído la palabra, y vi que decía aprendiz y me ofendí muchísimo. Dije, ¿cómo yo a mis 30 años alguien me dice diletante? ¿No? Estaba yo, pero atacada. Y conforme empecé a escucharme decir como yo y empecé a como a quitarte, a hacer autocrítica, que creo que es muy importante que tengamos, y que en general las mujeres la tenemos por el síndrome del impostor, pero también por ahí están las inseguridades que nos regala el patriarcado, ¿no? Dije, no, es que pues sí, sí soy diletante, sí me la paso aprendiendo, sí estoy siempre encontrando nuevos nichos y en ese nuevo nicho aprendo. Yo creo, y este llamado de la zona de confort, yo no lo entiendo muy bien porque como que te aburres, ¿no? Yo creo que cuando estás en zona de confort te aburres. Entonces, al moverme siempre en distintos sectores tiene que ver con que como que ya una vez que avanzaste, que haces lo mismo, me gusta moverme, o de actividad, o de sector, o de equipa. Y entonces, esa diletancia, ¿no? Cuando me dicen, eres una aprendiz perpetua, dije, pues sí. Y lo que te comentaba hace unos días es, además, desde niña, siempre he dicho que lo que yo quiero hacer cuando sea grande, ya soy grande, es aprender, es entender. Entonces, cuando tú sumas que aprender y diletante, pues es justo eso, soy como una profesional del aprendimiento, ¿no? Si inventáramos palabras. Pero qué bonito, porque también es súper importante cómo uno visualiza las cosas para cómo lleva su vida adelante. Entonces, claro, un comentario que al principio te sonó como aprendiz, casi que amateur, y tomado a decir, bueno, sí, yo aprendo y constantemente estoy capacitándome, aprendiendo nuevas cosas, no solo de la teoría, sino también de la gente, que se aprende mucho. Y a mí me encanta también que hayas tomado esto de no solo aprender, sino también enseñar, ¿no? Cuando hablamos de ser parte tan activa de la academia, y ahí quiero entrar un poquito en lo que estás haciendo actualmente para quienes no están interiorizados, con el Instituto de Energías Renovables, ¿no? De la UNAM, y particularmente el laboratorio que tú lideras, para saber qué es lo que se están trabajando actualmente ahí, cuáles son los principales proyectos que se desarrollan o investigaciones que están llevando a cabo, para que también sepamos en qué estás al día de hoy. Claro, mira, justo de aprender a enseñar hay un paso, porque el proceso es continuo. Entonces, siempre me gustó mucho jugar a la escuelita, también de niña, pero que muchas jugábamos a la escuelita, ¿no? Y de grande, vamos a decir ya de adulta, daba clases. Empecé a dar clases muy joven, desde los 16 años empecé a dar clases. Jovencísima. ¿No? En la secundaria, imagínate, estaba yo casi de la edad de mis estudiantes y era una locura, pero bueno, en ese constante aprender y enseñar y compartir conocimiento, que creo que es una palabra que lo engloba mejor, es que entro en la academia, en particular en el Instituto de Energías Renovables, y me incorporo al cuerpo académico, ¿no? Yo entro no como académica la primera vez, sino como vinculadora, que al final es lo que me ha llevado por la vida, no como enlazadora de sectores, y entro al cuerpo académico. Y en el cuerpo académico me empiezo a especializar. Yo, mi especialización natural es innovación y sustentabilidad. Entonces, en energía renovable ese sentido, porque la sustentabilidad ahí está, ¿no? Pero ya que entro allí, coincide con que mi hija, que pues, ¿no? Ahora ya es toda una adulta, consultora, etcétera, pero en ese tiempo estudiante de licenciatura, me platica sobre un concepto, dado que yo estoy en energías renovables, me empieza a platicar sobre algo que es la pobreza energética. Lo que me parece interesantísimo, y entonces me presenta a ese mundo de la pobreza energética, empezamos a dialogarlo, y en el instituto otro estudiante también empieza a hacer su tesis doctoral en eso. Entonces hay una coincidencia de la parte personal y la parte familiar, algo que también es común en mi vida, que he logrado como, ¿no?, marinar ambas cosas, y entonces se potencia. Y hoy día lo que podemos decir es que pues, soy una de las personas en México que más trabaja el concepto de pobreza energética, vulnerabilidad energética, resiliencia de sistemas energéticos, y en resumen es ver la cara
completa del sistema energético. Es decir, olvidarnos de que el sistema energético es solo fierro, solo técnica, solo política pública, sino que somos las personas. Y cuando le personeas el asunto a la energía, cuando te das cuenta de que las personas somos las actoras centrales de los sistemas energéticos, tanto como usuarias, beneficiarias, como afectadas también, entonces entras en un mundo de investigación increíble, multidisciplinario, si no es que transdisciplinario, y realmente encuentras que toda esta danza en tantos sectores, en tantas disciplinas, con tantas inquietudes, como que hace sentido, hace clic finalmente. Es el sector, es el espacio en el que tengo más tiempo, ya tengo 8 años en el instituto, yo nunca he durado tanto en un solo lugar, siempre son 4 o 5 años, ya rompí el récord, ¿no? Y es esto, que en este espacio de la energía y la sociedad es donde puedes moverte desde lo súper técnico, en alta tecnología que hacemos en el instituto, entonces ahí me toca apoyarlos para construir innovación desde estos desarrollos muy científicos, cómo hacerlos más hacia la ingeniería, más prácticos, esa es parte de mis funciones, por eso la innovación. También hacemos prospectiva, análisis a mediano y largo plazo de cómo va a estar el mundo energético en México o en donde nos digas, obviamente nos centramos en México, y la parte en la que yo soy quien hace digamos, lo meto el tema en el instituto, que es pobreza energética. Entonces soy la persona, a pesar de mi reciente ingreso al instituto, 8 años, que empieza a trabajar el tema de manera formal y que tiene esta forma no solo de hacer ciencia que publicas, sino hacemos proyectos en comunidad. O sea, vamos a comunidades para aprender junto con ellas. Lo hacemos a nivel internacional. Tenemos colaboración con Cuba, con Colombia, con Reino Unido, con Siria. Bueno, con Siria, con académicos de Siria en el exilio, para ser más precisa, que viven en Turquía, por ejemplo. Entonces estamos aprendiendo todo el tiempo y creo que de eso se trata, de hacer estas grandes redes que compartimos conocimiento y donde no solo los nodos son personas académicas, sino también, como decimos, personas de a pie, ¿no? La gente, la vivencia que tienen de los temas energéticos para así conectarnos mejor y lograr llegar a entender problemáticas tan complejas como la carencia de servicios energéticos de calidad. Al final, a mí lo que me pasa con el concepto de pobreza energética es que le pone cara, ¿no? Siempre hablamos mucho de que la energía es para y por la gente, que este trabajo, esta industria es muy social, pero cuando hablamos de pobreza energética, le ponemos una cara real, cotidiana a lo que significa el impacto de tener o no tener energía, en términos no solo de, porque uno lo vincula al tiro con electricidad, no solo es electricidad, sino que también en muchos casos es calefacción, en muchos casos tiene vinculación con agua, ¿no? Entonces, creo que es un concepto tremendamente importante, pero que no se habla tanto. Tú lo mencionas que hace solo 8 años se empezó a hablar de pobreza energética. Yo diría que en Chile, por ejemplo, hace un poquito más, pero por ahí mismo, que se creó también la red de pobreza energética que está vinculada con la Universidad de Chile, que también trabajan un poco en la misma línea que lo que hacen ustedes. Pero ¿por qué cuesta tanto hablar de pobreza energética? Y lo hablábamos también antes cuando tuvimos nuestra primer acercamiento. No es solo México, no es solo Chile, en Latinoamérica en general, y yo creo que a nivel global cuesta hablar de pobreza energética. ¿Por qué? Sí, creo que en general hablar de pobreza nos cuesta trabajo, ¿no? Creo que nuestros países han sido muy vulnerados y siguen siendo muy vulnerados. Y entonces estas cargas negativas también generan una sensación de, pues ahora ¿qué otra pobreza se inventaron ahora, no? Está la pobreza económica, la pobreza multidimensional, y ahora me traen otra pobreza más. O sea, creo que también hay un tema de saturación y un poco de depresión a nivel región, ¿no? De hablar siempre de este tema que suena, a ver, pues ahora midamos más pobreza, ¿no? Y ahora cómo resolver otra pobreza. Entonces creo que también agota, y fíjate que hay algo bien interesante, es que a lo mejor y donde estamos trabajando ahora como comunidad, y dices bien, Chile tiene una tradición larga, Brasil tiene una tradición también más larga, pero incluso las tradiciones más largas, que son del norte global, que curiosamente es donde sí se habla de pobreza energética y se empieza con pobreza de combustible, tal vez porque ahí el término de pobreza lastima menos, ¿no? No quiero decir que no les importa, sino más bien llama la atención, a ver, una pobreza SAS, y más bien una pobreza distinta que se puede resolver de manera distinta, que creo que ahí es donde nos deberíamos enfocar el resto del mundo, en que no se trata de echarle más dinero a un tema donde el dinero siempre nos falta,
sino más bien de entender qué es la pobreza energética y resolverla de una manera más holística, y tiene mucho que ver que a veces no quiere decir que no sea necesario el dinero, simplemente hay formas de disminuir la pobreza que tienen más que ver con prácticas, con entendimiento y con incluso cultura. Si escucháramos más a nuestras culturas originales, a nuestros grupos que manejan bien la biomasa, por ejemplo, no tenía ningún problema manejando sustentablemente la biomasa. Es cuando llega, ¿no?, el exterior y ya se va sobre toda la biomasa para muchos sectores y cortamos, entonces es cuando depredamos los sistemas comunitarios. Pero realmente hay mucho que aprender de estos espacios tan vulnerados que manejan en algunas formas la energía de mejor manera que nosotros. Y de esa forma, creo que cuando aprendes desde allí y combinas tecnología social, prácticas y realmente escuchas, entonces podemos construir y tal vez entender que la pobreza energética lo que nos da es una oportunidad para alcanzar el bienestar de otra forma, desde la energía. Sí, a mí me hace mucho ruido también como comunicadora lo que tú mencionas del concepto de pobreza energética, que al final es súper poco popular también cuando hablamos en regulación o voluntades políticas, porque como bien dices tú, es poner otro pelo a la sopa, como le decimos en Chile, otra pobreza más. Bueno, se habla también de inclusión energética un poco desde lo positivo, que parece que lo podemos ir reforzando también quizás por ese lado para que se vea como una oportunidad, ¿no?, de mejora y no como otro problema semi-grave, independiente que sí es un gran problema. Y ahí quizás conocer, tú me comentabas también en algún minuto que estaban desarrollando unos proyectos o pilotos internacionales, no sé si están relacionados directamente con pobreza energética, maravilloso, ahí te voy a decir que sí, pero también, solo como contexto, y tú nos contarás muchísimo mejor con todas las experiencias que tienen, pero para que se hagan una idea del concepto de pobreza energética, y te pido ahí que me ayudes después a profundizarlo, pero impactan cosas tan simples que cuando en una escuela rural, por ejemplo, esta escuela no cuenta con energía suficiente, hay un corte de luz, se corta una red, qué sé yo, esos niños no pueden ir, porque esos niños no tienen calefacción, porque esos niños muchas veces tienen sistemas de bombeo de agua, tampoco tienen agua, y en el fondo se afecta la calidad de vida mucho más allá de lo que uno pensaría de que no pueden conectar a un computador, que es como lo que se viene quizás a la cabeza, ¿no? Perdón, y también eso es en un caso concreto, pero en la larga data de una pobreza energética son niños que viven con frío. Estoy ejemplificando con niños que creo que sensibiliza harto. Son niños que viven con frío, que afecta su salud. Entonces tiene un nivel de alcance de impacto tremendo. Sí, creo que y además, fíjate que una de las estrategias que desde la Comunidad Europea, que es quienes se arman en un bloque para trabajar contra la pobreza energética, formalmente desde hace más tiempo, digamos que son pioneros esos países en realmente decir, no, a ver, nos sumamos, armamos un task force y vamos a darle, ¿no? Justo son los casos individuales los que ayudan mucho a esa sensibilización. Así como tú hablaste de las infancias en espacios donde pues el confort térmico es necesario tenerlo pues para salir de casa o incluso para dormir, ¿no? ¿Cómo vas a tener una infancia con frío atendiendo una clase? No puedes. De la misma forma que en temas de pobreza alimentaria no pueden tener hambre las infancias para poder atender clase, ¿no? Entonces, y nos pasa a nosotras, cuando hace frío y no has puesto la calefacción o no tienes cómo, no puedes dormir. El frío no te deja dormir, aunque estés cansada, ¿no? Porque duele. Y creo que allí el confort térmico tenemos que recordar lo importante que es. Pero también, y tú lo hablaste, la energía son muchas cosas. Estamos muy acostumbrados a la electricidad. Y yo, el ejemplo que también me regaló mi hija, y le quiero dar el crédito siempre, es nos cuesta trabajo pensar en las personas con discapacidades y pensemos en las personas sordas. Una vez que cae la noche, si no hay electricidad, no se pueden comunicar. Se estás mandando con pobreza energética a esas personas en zonas sin acceso a la electricidad al silencio total en todos los sentidos. Se dejan de comunicar porque no hay energía para poder ver a la otra persona y comunicarse mediante señas o ademanes. Pues creo que eso nos deja ver la importancia de la energía en la vida cotidiana, no solo lo que se nos ocurre a nosotras, sino lo que a esos espacios, esos grupos, esas comunidades doble, triplemente vulneradas en las que poco pensamos, cómo las afecta. Una persona enferma de diabetes tiene que tener su insulina refrigerada, quita la energía eléctrica y entonces
la mandas a una condición aún más vulnerable de la que de por sí tiene. Entonces, por eso es que la pobreza energética es tan importante verla y por eso es por lo que le queremos dar como un atajo mediante lo que bien decías, inclusión energética o un concepto de los proyectos que te comentaba internacionales, solidaridad energética. Como a veces lo que resuelve no va a ser la acción individual o familiar, sino comunitaria. Seguro en tus países, ¿no? Porque tú sé que tienes varios países cerca, ¿no? En Chile, en Alemania. Lo que sucede es que tienes lavanderías comunales, ¿no? Una no tiene para tener la lavandería todo lo que implica, pero puedes ir a lavar ropa de manera comunal. Eso habla de esa solidaridad. Más allá de que pagas por el servicio, no pagas, pero puedes suplir carencias energéticas o carencias de servicios energéticos en comunidad. Los espacios culturales comunitarios, o sea, sí hay manera, incluso lo hemos visto en aeropuertos, conectas el móvil al chunche comunitario. O sea, ¿cómo encontrar estas formas solidarias de resolver problemas tan acuciantes, pero además que nos pueden lastimar de tantas maneras e impedir el desarrollo pleno de nuestras capacidades? Y nos parece que la solidaridad energética es la clave, y eso es Latina. Es un proyecto diseñado en colaboración con la Universidad de Birmingham en Reino Unido, y estuvimos participando México, Colombia y Cuba, 3 países que aparentemente uno dirá, bueno, sí, México y Colombia se parecen. No, tenemos grandes diferencias, especialmente en los espacios energéticos. México y Cuba, Colombia, Cuba con tantas carencias, con ese bloqueo genocida. Bueno, aún así encontramos un tejido, una manera de entender nuestras formas de esos energéticos y pues estamos aprendiendo mucho. Oye, y si podemos conocer un poquito de cómo se ha generado esa articulación y cuáles son metas a corto plazo o ya avances que han tenido dentro de esta red que apunta justamente a todo lo que estamos hablando, a mitigar de alguna forma, desde qué lindo el concepto, desde la solidaridad energética, ¿no? A poder tener mejor calidad de vida al final, si es eso. Claro, sí, por supuesto, de la primicia. El proyecto termina este mes. A febrero de 2025 es el fin finalísimo. ¿Y por qué te digo fin finalísimo? Porque es un proyecto que nos llega en pandemia. Entonces hay un retraso natural que los financiadores entienden, y después entramos en las dinámicas del cierre en 4 países con lógicas tan distintas. Entonces finalmente nuestro super deadline es el 28 de febrero, o sea, en unos días andaremos corriendo más de lo que corremos para poder cerrar, pero creo que el gran hallazgo, me gustaría hablar principalmente de un hallazgo que creo que es extraordinario. Este proyecto desde el diseño se hizo participativamente. Se hizo participativamente desde los países y con comunidades. Sí se tocó a las comunidades para entender un poquito más. Y eso lo hicieron, insisto, las colegas que viven ahora en Reino Unido. Y en el centro hay una interculturalista, que es mi hija. Entonces también estoy muy contenta, ¿no? Pero la mirada intercultural es la que te permite como encontrar las similitudes y las grandes diferencias, pero más importante, respetar esas diferencias. El entender y el no pisarle los pies una cultura a la otra, creo que fue fundamental en este proyecto. Entonces, entender esa lógica intercultural para una ingeniera, pues tuvo sus retos, ¿no? Y no era la única, habíamos un grupo de ingenieros, estas personas de la física trabajando en este grupo, entonces se puso interesante. Pero el gran hallazgo sí tiene que ver con que sí hay formas de promover más solidaridad energética a nivel comunitario desde las humanidades. Es el vínculo con actividades cercanas a lo artístico, donde se generan imaginarios tanto del pasado energético de las comunidades como del futuro energético. Entonces, esa sería como la probadita. Seguramente podamos platicar después más porque creo que es muy interesante cómo logramos integrar no solo a las ciencias sociales, a las ciencias STEM, sino las humanidades son el inicio y el fin de este imaginario comunitario, porque eso se hizo, se puso a imaginar, a hacer cosas artísticas o no, a echarle colores al asunto, y es muy impresionante el cómo los propios grupos sí se identificaron y ven cosas comunes, y eso se refleja en los talleres ya de investigación. Entonces pudimos ver una danza entre las humanidades, las ciencias sociales, la técnica. Y bueno, se queda en diagnóstico este proyecto, y la devolución es eso, entregar a las comunidades como pues una serie de información en la que hay estrategias, hay guías, hay posibilidades
para que las propias comunidades se empoderen y avancen en esa búsqueda de mejores espacios de bienestar energético. Ay, me encanta, estoy atenta escuchando y casi que tomando nota aquí por al lado porque creo que es súper importante conocer estos conceptos, conocer estas experiencias, las buenas experiencias también, porque malas conocemos harta y es difícil darle solución y este pasito adelante de avanzar en una solución colaborativa que es súper importante porque también ya iba a hacer desde mi visión, se estilaba mucho, ha ido cambiando por suerte esta cosa de que yo decido lo que es bueno para ti, yo armo lo que creo que es mejor para ti y al final la única forma de encontrar reales soluciones es escuchando, es tomando decisiones y generando proyectos desde lo que te dice esa comunidad y ese territorio al que tú quieres llegar, porque si no estás pisando huevos, o sea, no tienes ninguna certeza de que lo que tú decidiste, como porque tienes más estudios quizás que esa persona, te da la autoridad de poder dar esa certeza de que le va a ayudar cuando al final son otras cosas. Entonces me parece clave, ¿no? Sí, fíjate que ahí justo en ese escuchar, hay que saber escuchar y abrir espacios seguros, porque ese es otro gran tema. Cuando llega la academia a un lugar, pues las personas normalmente sienten la imposición académica o económica o social y se pierde la honestidad natural, no porque quieran mentir, sino porque buscamos embellecer siempre lo que tenemos y lo que hacemos. Entonces, por eso las humanidades, la parte artística ayuda tanto, porque como que rompe un poco el esquema y a toda la gente la ves jugando. Pero hubo otra cosa fundamental. En el proyecto, la mayoría de las personas diseñadoras son mujeres académicas, pero además hay una mezcla de juventudes impresionante. Este proyecto se empezó a diseñar porque ya pasaron 5 años, ya pasaron pero con gente que tenía late 20s, ¿no? O sea, 20 y tantos cercanos, 30 y uno que otro que ya estábamos más sazonadas. Pero creo que escuchar y esta iniciativa juvenil sin duda nos enseñó muchísimo, porque es fresca, es distinta, no repetía patrones, sino de muy, muy naturalmente rompía estereotipos, rompía cosas, hacía cosas diferentes. Y además con la contención natural de, bueno, pero esto es un proyecto académico. Entonces tenemos a Harriet Thompson, que es nuestra líder a nivel completo, y ella tiene esta facilidad de poder ver o escuchar a las juventudes, además esa apertura desde alguien que está formado en la Academia Rancia, que es muy joven, pues fue muy interesante, porque se abrió a escuchar a Latinoamérica y a decir, a ver, trabajémoslo de manera conjunta. Entonces las ciencias sociales abriéndose con una interculturalista, científica social, matemática, luego las ingenieras, entonces se fue armando un rompecabezas en esta apertura. Por supuesto, y creo que hay que reconocerlo, que hay muchísimo aprendizaje de todos lados, nos falló todo, ¿no? Porque una vez que trabajas en campo, todo falla. Talleres a los que invitas a 50 personas y llegan 5, ¿no? Y dices, pues, ¿qué hago? Si me bajó el orden de magnitud, pues sobrevivimos, ¿no? Pero, insisto, creo que cuando trabajas con la gente, siempre hay aprendizaje. Y todo ese aprendizaje se integra para tener mejores propuestas y mejores siguientes veces. Sin duda, súper de acuerdo con todo lo que señalas. Nos quedan los últimos 5 minutitos, Carla, que vuelan, no nos dimos ni cuenta. Y tú hacías un hincapié que quiero colgarme de eso para la pregunta de cierre, que era que este proyecto estaba liderado por principalmente mujeres. Y ahí quiero hacer el gancho, porque tú has sido una defensora de la inclusión de la perspectiva de género, bien digo, en todo lo que desarrollas y todo lo que haces finalmente, que ha sido marcado desde tu trayectoria laboral, también tu historia de vida, ahí también nos puedes contar quizá esta iniciativa de emprendimiento que llevaron también con tu hija, que has mencionado en un par de ocasiones, de formar a mujeres en STEM, ¿no? De la mano de la innovación, pero en la práctica este feminismo y esta convicción ha marcado también la pauta de tu día a día y tu ayer, tu hoy y tu futuro. ¿Cómo lo traducirías quizás para quienes nos están escuchando hoy esta forma de vida? Mira, yo creo que lo primero, y que es muy doloroso, es reconocer la discriminación que recibimos las mujeres. Creo que eso me costó mucho trabajo, creo que nos cuesta mucho trabajo. A nadie nos gusta pensarnos víctimas y creo que eso hay que reconocerlo. Incluso en lo personal, las relaciones de pareja que viví,
sí eran muy patriarcales. Yo muy dominante y muy feminista, bueno, yo no diría feminista, y muy poderosa y muy inteligente, pero al final en muy malas relaciones de pareja. Porque el patriarcado lo traemos, somos cómplices del patriarcado, nos formó a nosotras, a nuestras madres, a nuestras hijas, está así como se mete, yo siento que es así como la sustancia, como esas películas, ¿no? Que se te inveden los poros el patriarcado. Entonces, reconocer eso creo que es el primer paso, es decir, a ver, sí soy víctima y estoy sufriendo el machismo todo el tiempo y el sexismo, lo sufro, pero pues como yo soy una sobreviviente, digo que no existe y sí existe. Entonces ese reconocimiento yo creo que es fundamental. Y también el reconocer que no porque nos costó trabajo a nosotras, yo tengo 55 años, no porque me costó trabajo, quiero que le cueste trabajo a todas las demás. O sea, creo que es al revés, es esa solidaridad, esa sororidad de decir, oye, parémosle aquí. Entonces, eso te convierte en activista de forma natural. El reconocer que sí, el patriarcado aquí está, aquí ha estado y es quien me ha dificultado las cosas. Y aunque también, gracias a muchas colegas dicen, soy tan fuerte y tan poderosa hoy, no, es a pesar de que somos fuertes y poderosas. Pues creo que hay que cambiar esa frase y sí recibir y entender la rabia. O sea, sí estamos enojadas y las juventudes más, porque no puede ser que salgan a la calle y que tengan miedo todos los días. Eso no es justo, no está bien, es inmoral y nos debería preocupar a todas, todos y todes. Y como que nos preocupa el 8 de marzo, el 25 de noviembre, ¿no? Pero no nos preocupa todos los días, cada segundo y nos debe de preocupar. Entonces, creo que desde allí es donde de forma natural, en congruencia, pues no puedes más que ser activista todo el tiempo. Por supuesto que a veces se me olvida. O sea, ¿por qué? Porque otra vez nací en el patriarcado y el patriarcado me formó. Pero cada vez que se me olvida, me doy un toquecito y digo, no, a ver, espérate. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos poniendo, quitando la barrera para que las mujeres ingresen? Porque es importante no nada más quitar la barrera, sino traer. Y eso que a muchas mujeres les cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, es sí tenemos que traer a las mujeres. No es suficiente decir, aquí hay oportunidades para todas y todos. No, hay que ir por las mujeres, traerlas, capacitarlas si hace falta, sensibilizarlas y asegurarnos de que realmente se sientan en condiciones más o menos equitativas. Yo no creo que en mi generación yo pueda ver condiciones iguales para hombres y mujeres. Creo que eso es muy utópico. Y no por los temas de empleabilidad o no por los temas de socialización, porque las mujeres no nacemos en condiciones iguales. Y hablo de mujeres, pues yo me encuentro en ese grupo, pero además pensemos en las racializadas, en las que viven en condiciones de pobreza económica y energética. Entonces, reconozcamos que no es un asunto que se arregla en días, en meses, en generaciones se tiene que arreglar, pero hay que entrarle todas, todos y todes. Y la única forma es siendo muy vocales, es sí decir, aquí estoy viendo esta injusticia. Entonces, ¿cómo hago y cómo pongo el cuerpo, no solo el discurso, para que las cosas pasen? Y sí duele y sí a veces es complicado porque entonces eres la loca feminista, pero otra vez es el patriarcado. Y yo creo que ahí tenemos que poner el acento. Las mujeres tenemos que hacer causa común. E insisto, no es que odiemos a los hombres, odiamos al patriarcado, que es muy distinto, ¿no? Y sumemos a más hombres y a más personas no binarias y a más identidades de género distintas a esta lucha contra el patriarcado que se da desde lo académico, lo político, pero también lo social. No permitamos las bromas, que pues que eso es una broma. No permitamos que la pareja te diga, ay, esa sororidad jugando. No, es sororidad, no hay juego. Hay que entender que las bromas es a veces la forma de ataque más sutil, pero que se te mete en la cabeza. Entonces, es difícil. Te va marcando. Te va marcando, pero creo que ahí está. Trabajemos juntas porque juntas podemos transformar el mundo y resolver grandes preguntas, pero solo juntas. No puedo decir nada más después de ese cierre maravilloso. Yo solo despedirte, porque llegamos a la hora, despedir también a quienes nos acompañaron, a todas y todos que estuvieron con nosotros esta jornada de jueves junto a Carla Cedaño, jefa del Laboratorio de Innovación y Futuros del Instituto de Energías Renovables, ahora ahí lo dije bien, de la Universidad Autónoma de México. Carla, un abrazo enorme, un gusto escucharte, un gusto haberte conocido y espero que nos podamos seguir reencontrando para conocer más de estos proyectos maravillosos que están desarrollando sin duda. Gracias, encantada y que tengan un gran día y una gran vida.
Nos vemos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana, como todas las semanas. Somos Girl Power, somos Pollux por TX Plus. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.